11 de la mañana con 14 minutos en todo el país. No les habíamos comentado, pero nos acompaña Félix Riestra. Él es comisario general retirado, es candidato a la Intendencia de Maldonado por el Partido Colorado. Riestra, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por estar en tu programa, como siempre un placer. Un placer. Recordamos que la Convención Departamental del Partido Colorado en febrero de este año proclamó a Félix Riestra y a Eduardo Linger como los dos candidatos a la Intendencia de Maldonado. Inclusive ayer compartíamos lo que era el lanzamiento de la campaña, digamos, porque ya están proclamados los dos, el lanzamiento de la campaña de Eduardo Linger, en el caso de Félix Riestra por el sector Ciudadanos, el sector que lidera Ernesto Talvi, por el lado de Eduardo Linger, por el sector Ballistas Unidos, que es el sector que lidera el doctor Julio María Sanguinetti. Obviamente se impone la pregunta, usted al pertenecer al sector Ciudadanos, ¿qué saben y cómo tomaron la salida de Talvi de la escena política? Bueno, sin lugar a dudas que la salida de Ernesto de la escena política y especialmente de Ciudadanos nos ha tomado un poco por sorpresa, si bien es cierto que estaba dentro de las posibilidades que él manejaba cuando se alejó del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se tomó, digamos, ese tiempo para analizar su situación. Digo, no era quizá la posibilidad o la situación que todos esperábamos. Y nosotros teníamos marcadas esperanzas en que siguiera trabajando desde otro ámbito en Ciudadanos, pero no ha sido así. El alejamiento de Ernesto, obviamente, que implica cambios en Ciudadanos, especialmente en lo que tiene que ver con los liderazgos. Acá va a haber un cambio de líderes, de liderazgos. Los líderes no se imponen, los líderes nacen naturalmente, o sea que Ciudadanos tendrá que ahora transitar ese proceso hasta que por ahí aparezca esa figura para cubrir ese espacio que ha dejado Ernesto. Pero lo que sí nos ha dejado Ernesto es un gran legado de una forma diferente de hacer política. Y eso en Ciudadanos no va a cambiar. Es decir, Ciudadanos está vivo, está intacto y va a seguir con los dirigentes que tiene hoy día, transitando ese camino de una forma distinta de hacer política a través de la transparencia, a través de la honestidad y a través de no permitir en la actividad política cosas que no vayan de la mano con los principios y valores que deben de tener todo el ámbito político del país. Bueno, ha quedado demostrado en algunos hechos durante el tiempo que Ernesto permaneció en la actividad política, especialmente como canciller, algunas circunstancias políticas que obviamente no fueron de su agrado y que generaron reacciones que, si bien no se conocieron en profundidad públicamente, pero sabemos que molestaron. ¿Se refiere, por ejemplo, de designación de embajadores? Exactamente. Posturas respecto a Venezuela. Exactamente. Esos aspectos Sí. que consideran ustedes que... Además, voy a hablar dentro de mi propio partido. Sí. Una de las cosas que sabemos que a él le causó cierta molestia y en lo que no estaba de acuerdo fue la designación de un dirigente político colorado, familiar de uno de los principales dirigentes del partido, de para Julio Luis ocupar un Sanguinetti, cargo. Exactamente. que iba a ir a la CARU y después en la CARU, la Comisión Administradora de Río Uruguay, lo bocharon y lo pusieron de director de UTE. Exactamente, a eso me refería. Y que bueno, hubo allí una interna porque bueno, Talvi decía, eso es una vieja práctica, o sea, no quiero... Bueno, ya él no había querido acordar con Sanguinetti, recordamos cuando fueron separados en la interna, que Talvi dijo de Sanguinetti, me separa un océano. Exactamente. Creo que lo dijo acá incluso en un programa. Nunca hubo un buen vínculo con el doctor Sanguinetti. Sanguinetti se había llamado a silencio últimamente, no hacía apariciones públicas. Este tema de el querer colocar al hijo de Sanguinetti en una empresa tan importante como la CARU y el haberlo bochado y ponerlo es como decir, bueno, en algún lado hay que acomodarlo. Eso Talvi dijo, no es lo que yo digo, no es lo que le prometí a la gente, no es mi forma de hacer política. Bueno, y todo eso evidentemente se ha ido sumando. De todas maneras, la verdad verdadera, como decía alguien por ahí, la sabe el propio Talvi y eventualmente pienso que quizás su familia, porque a uno le llama la atención que hasta el presidente de la República lo desairó de alguna manera, no avisándole, siendo que el presidente tuvo absoluta confianza y le dio el total respaldo en su gestión como canciller, pero en definitiva, muchos dicen Talvi cuando vio lo que era la política, dijo, esto no es para mí.
pues la política tiene sinsabores, la política tiene algunas prácticas que no son del todo adecuadas y correctas, y bueno, alguien que realmente quiera hacer política de determinada manera, como que no tiene cabida en el sistema, ¿no? Que eso también es un mensaje lamentable. Sí, Cualquier persona que viene con buenas intenciones termina pulverizada sí, por el sistema. pero yo creo que es responsabilidad precisamente de Ciudadanos continuar ese camino. En algún momento las cosas se deben de ir encauzando, de manera que, digo, seamos honestos, hay un descreimiento relativo dentro de la población sobre los políticos, sobre los dirigentes. Eso es así, no lo podemos negar. Entonces, yo creo que la forma de recuperar esa confianza es precisamente realizando una política bien transparente, bien honesta, con las mejores intenciones. En la medida que el sistema político se vaya adaptando a esos cambios, que es lo que propone Ciudadanos y lo que nos ha enseñado Ernesto en su estadía en el partido, bueno, yo creo que ahí las cosas van a ir mejorando y se va a ir recuperando, digamos, esa confianza de la que yo hablaba. A nivel de los referentes departamentales, porque convengamos que Ciudadanos tejió en, no sé, 3 años y pico, tejió una red de referentes en todo el país. De hecho, tiene, además de tener una fórmula propia, ha propuesto fórmulas propias en los departamentos, como el caso de Maldonado. No ha habido ninguna comunicación de esos referentes con Talvi. O sea, él no ha tenido, creo que van a tener una reunión en los próximos días, pero hasta ahora no ha mediado ningún tipo de comunicación ni de llamada, nada. Lo que sabemos es lo que saben ustedes. La publicación de esa carta que hizo, llamó a algunos dirigentes más allegados a él minutos antes de publicar esa carta, pero es verdad lo que tú dices, no ha habido un contacto directo en el que se dé alguna explicación un poco más profunda de cuáles fueron las razones de su alejamiento. De todas formas, sí, esta semana, por el viernes seguramente, tengamos una reunión en Montevideo y ahí tenemos las expectativas de conocer un poquito más en profundidad cuáles fueron las razones, más allá de que en la carta él las expresa, de su alejamiento. ¿Por qué? Porque la población tiene derecho a saberlo también. Y nosotros que estamos en plena Sobre todo campaña... quienes lo votaron, ¿no? Claro, Hubo por supuesto. 300.000 votos que Es una obtuvo cifra Ernesto muy Talvi. importante. Y esa gente se siente un poco Sí, desairada de sí, decir, sí, sí. bueno, ni siquiera nos da una explicación, porque es Sí. una decisión personal. En definitiva, él está en todo su derecho de tomar esa Sí, claro que decisión. sí, claro El que sí. tema es que no es una decisión cuando uno está en un trabajo y decide irse por X motivo, que en todo caso le da la explicación a su familia. Claro. Acá, digo, hay una responsabilidad pública, hay un compromiso con la ciudadanía, hay mucha gente que lo votó porque Talvi dijo esto, aquello y lo otro. El hombre decide Sí. irse y además desaparece de golpe, que de repente mucha gente quedó Bueno, y eso lo trasladamos a Maldonado y nos ha frustrada, pasado, ¿no? obviamente, Bueno, nos están llamando me permanentemente imagino. pidiendo algunas explicaciones, porque más allá de que Ernesto ya no está, de que Cuando Ciudadanos dicen así parece sigue... que hubiera fallecido. ¿No Sí, tiene otra forma de no hablar, está en la de vida decirlo? política, digamos. Ahora Bueno, sí. se ha alejado Se de retiró la de la actividad política. política. No, por supuesto que está y además yo creo que va a seguir estando de alguna manera cercanos En la al carta él dice, movimiento ¿no? que Que va a seguir él fundó. trabajando en Ciudadanos, pero no de manera activa. Va a trabajar en la Exactamente, militancia, pero no va a exactamente. estar y no quiere ningún cargo, ni tampoco para Sí. el 2024. Ya lo Sí, adelantó, sí, sí, sí. que en algún momento se pensaba, bueno, Talvi se va a fogonear y va a ser un candidato fuerte del Partido Claro, que ha Colorado. pasado en muchos dirigentes políticos, Exactamente. pasó en Ope Pasqué, por ejemplo, ¿no? Que Claro, estuvo mucho claro. tiempo alejado y que hoy ha vuelto a la arena política. Te decía, Marcelo, que esa situación obviamente se traslada a nuestro departamento, pero nosotros queremos darle la tranquilidad a la población de Maldonado, especialmente a la que confió en nosotros, tanto en las internas como en las elecciones nacionales, que Ciudadanos Maldonado tiene identidad propia, tú lo has dicho, digo, se ha generado una red de dirigentes que están muy firmes en sus convicciones, que el alejamiento de Ernesto de la actividad política no significa claudicar para nada, todo lo contrario. La idea es reforzar el esfuerzo y seguir adelante con estos principios, con estas propuestas que hemos elaborado para el departamento de Maldonado. O sea que desde ese punto de vista, generarle a la población, a quien confió en nosotros y que seguramente va a confiar en las elecciones departamentales, esa tranquilidad, esa confianza de que Ciudadanos va a seguir apostando a lo que siempre apostó.
Hablando de eso, bueno, el referente de Ciudadanos a nivel nacional es el senador Adrián Peña, ¿no? Por lo menos por ahora, porque va a ser el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero bueno, allí hay un movimiento en las escalas, porque además la banca de Talvi en el Senado, que no la va a ocupar, renunció a una banca que nunca ocupó, porque nunca llegó a asumirla. Pero le quiero preguntar por Maldonado, le quiero preguntar por su candidatura, qué es lo que tiene para ofrecer justamente Ciudadanos, el Partido Colorado, una parte, la otra parte es con Eduardo Línger, pero Félix Riestra, ¿qué propone para Maldonado, para el gobierno departamental? Bueno, lo primero que proponemos o le ofrecemos a la ciudadanía es un gran equipo de dirigentes y de técnicos que se ha ido conformando, como tú bien decías, en estos 2 años y algo, con el liderazgo de Carlos Flores, que ya todos los conocemos y que fue candidato a diputado en las elecciones departamentales. Que no alcanzó la banca ahí, por ¿no? Muy poquitos votos, por muy poquitos votos. Yo creo que igual hicimos una gran campaña porque nacíamos en ese momento y competimos obviamente con estructuras mucho más grandes, mucho más antiguas, con otra conformación. Y bueno, y Carlos hoy ocupa un cargo, como todos sabemos, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero él de alguna manera fue el mentor de esta agrupación. O sea que nosotros le estamos ofreciendo a Maldonado, como dije, un gran equipo de trabajo, con técnicos en las áreas más susceptibles o en las que nosotros entendemos que más debemos atender, si llegáramos al gobierno, y además un programa que va a estar siendo público ya en estos días, ya lo estamos cerrando hoy, y que va a estar a disposición de todos ustedes y de toda la población, donde recorremos varias áreas que tienen que ver con la gestión de un gobierno departamental que entendemos debe de tener muchas mejoras. Por ejemplo, nómbreme alguna, ahí sí, está. por ejemplo, en el área financiera, digo, esto no es novedad lo que estoy diciendo, la Intendencia en este periodo está cerrando su gestión con una deuda de 90 y pico millones de dólares, si bien es cierto que en este último año generó un superávit del 1.2, el acumulado de estos años, especialmente del año 2018, anda en el orden del 47% sobre los gastos, sobre lo que ingresa, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema más que importante que nosotros entendemos que es de gestión, básicamente, pero que debe ser revisado y aplicar un sistema de gestión que de alguna manera vaya saneando las arcas del gobierno departamental. Es fundamental la parte financiera. Si no tenemos recursos económicos, es muy difícil después pensar en qué podemos mejorar en el resto de las áreas. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en ese sentido y para eso tenemos propuestas, porque a veces digo, uno el diagnóstico lo puede hacer fácilmente, pero ¿cómo lo arreglamos? ¿Y cómo hace para corregir Bueno, ese déficit? hay muchos aspectos en los que hay que trabajar en lo que refiere a la gestión financiera que sean viables, del gobierno, ¿no? Que sean realizables, sí, porque de por repente supuesto. uno tiene una idea, pero es imposible aterrizar. Sí, Algo que sea práctico. yo he hecho mucho hincapié, por ejemplo, en los cargos de confianza. A mí me parece que la Intendencia de Maldonado tiene una cantidad de cargos de confianza que no los necesita y que a veces responden, lamentablemente, a compromisos políticos contraídos en las campañas o con anterioridad. A usted eso no le va a pasar. No. Nosotros lo que intentamos hacer es apostar con toda nuestra fuerza a la capacidad de los funcionarios de la Intendencia. Es decir, la Intendencia tiene una cantidad de funcionarios muy importante. Si lo comparamos con la cantidad de población, es un índice muy grande. Entonces, ¿por qué recurrir a cargos de confianza cuando nosotros entendemos que dentro de la organización hay funcionarios con sobrada capacidad, experiencia, que pueden perfectamente ocupar esos cargos gerenciales o de dirección? Son cargos de confianza política. De repente, en un funcionario de la Intendencia, el intendente no tiene confianza política. Puede ser idóneo para el cargo, pero... No descartamos que hay cargos, obviamente, que son de confianza política, pero no en la cantidad que nosotros estamos viendo, más de 100, 150 cargos. Me parece que
que sí, por supuesto, hay cargos que obviamente son Claro, de no la confianza 150, del capaz intendente, que, pero ¿cuántos? yo estimo que quizás con 20, 30, no más de eso, sería más que suficiente. Y después, como digo, apostar a los propios funcionarios, que eso generaría un ahorro muy importante, porque a veces pensamos en el cargo en sí de confianza, pero detrás de ese cargo de confianza hay otra serie de gastos que se generan para que funcione ese cargo de confianza. Y hoy día, cuando miramos el organigrama de la Intendencia, prácticamente que vemos dos estructuras paralelas. Por un lado, los cargos de carrera, los cargos de los funcionarios, y por otro lado, los cargos de confianza. Creo que ahí es uno de los lugares donde hay que actuar y rápidamente, y que se puede hacer. Lo otro, las partidas que el gobierno nacional otorga a las intendencias. Han ido reduciéndose en los últimos tiempos, ha sido menos la cantidad que el gobierno central le ha generado a la intendencia, siendo que la intendencia de Maldonado es la tercera a nivel nacional en recaudaciones, y además es la puerta al mundo en lo que tiene que ver con el turismo fundamentalmente. Entonces, hay una partida que el gobierno central distribuye en lo que ellos denominan el área metropolitana, que incluye a Montevideo, a Canelones y a San José, y no a Maldonado. Nosotros creemos que Maldonado tiene que estar incorporado a esa área metropolitana, porque prácticamente estamos a la misma distancia que puede estar Montevideo de San José, un poquito más, pero que obviamente necesita de esas partidas extras para también ir mejorando de alguna manera el estado financiero de la Intendencia. Bueno, le nombré dos, pero hay muchísimas más. Los servicios tercerizados, por ejemplo, lo que el gobierno departamental contrata con empresas privadas para desarrollar tareas que son competencia de la Intendencia, pero que no la están cumpliendo los funcionarios municipales. Nosotros creemos que ahí hay que hacer un estudio muy profundo de redistribución de los recursos humanos que tiene la Intendencia y destinar funcionarios que ingresaron en su momento para determinada tarea y hoy no la están cumpliendo, volver a cumplir la tarea para la cual ingresaron. Entonces, también desde ese punto de vista, si nosotros logramos racionalizar esos servicios, podremos lograr, evidentemente, una economía muy importante, dejando de contratar empresas privadas que hagan el trabajo que deberían hacer los propios funcionarios. Riestra, para finalizar, así como usted dice, bueno, nombré dos o tres, tengo muchas más, yo también tendría muchas preguntas para hacerle, pero elijo solamente una. ¿Cómo va a manejar el tema asentamientos? ¿Qué propone? Yo apuesto a la regularización de los asentamientos, no tanto a eliminarlos. ¿Por qué? Porque eliminar los asentamientos trae un problema a veces Cuando dice social. eliminar, habla de realojar. De realojar, lo que pasó con el placer, lo que pasó con el placer. ¿No está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con los asentamientos que tenemos hoy día. ¿Sí? Puede haber alguno que habría que analizar un poco más en profundidad, como fue el caso del placer, que era prácticamente imperioso realojarlo y sacarlo de ese lugar para aprovechar esa área. Pero si usted analiza el resto de los asentamientos que están en el departamento, la mayoría están en el cinturón de la ciudad, casi en el área suburbana. Entonces yo creo que realojar ese tipo de organizaciones sociales que se han ido formando con el tiempo y que quizás lo correcto hubiese sido no permitir que se generaran en su momento. Sido el ideal, claro. Bueno, ahí es donde tiene que trabajar el Estado. Y el Usted estuvo en la policía, fue subjefe hasta sí. el año 2013. Sí. Allí quien actúa es la policía para apretar cuando la cosa se complica, pero en definitiva estamos hablando de seres humanos, de familias donde hay muchos niños, etcétera. Entonces hay que todos ser los derechos que muy tiene cualquier cuidadoso, ciudadano. Sí. pero bueno, evidentemente lo ideal es evitar la creación la propagación de los asentamientos, el ideal. Hoy tenemos varios focos allí, pero bueno, en definitiva. Yo tengo una estrategia muy simple. Es partidario de la readecuación. Sí. De la reubicación, no. Sí. No en su mayoría. Puede haber algún caso, como digo, alguna excepción, por razones de interés general, ¿verdad? Los asentamientos funcionan de la manera que funcionan porque el Estado está ausente en esos lugares. Entonces eso genera que en los asentamientos vivan un gran porcentaje de personas de bien que por razones de la vida no han podido acceder de repente a las comodidades o a las necesidades básicas de cualquier ciudadano, y además se aprovecha la ocasión para que en esos lugares vivan personas que tienen otras intenciones,
como la de cometer delitos, etcétera, etcétera. Cuando el Estado se hace presente en esos lugares, y cuando digo la presencia del Estado, hablo de presencia permanente del Estado y de todos los servicios. No solamente estoy hablando de una comisaría, sino que estoy hablando de UTE, de OCE, de ANTEL, de educación, me refiero a todos esos servicios. Ahí el asentamiento propiamente empieza a acomodarse solo, digamos. ¿Por qué? Porque al estar el Estado presente, evidentemente que hay conductas o actividades que los individuos ya no van a hacer, no pueden hacer porque están, digamos, de alguna manera controlados por los servicios del Estado. Y además le damos la oportunidad a la gente de buenas intenciones, a la gente de trabajo, a que pueda ir accediendo a los servicios esenciales que pueda acceder el resto de los ciudadanos. Y de esa manera el asentamiento se va a ir transformando en un barrio regular igual al resto de los que conocemos. Es una teoría simple, pero que yo creo que es muy efectiva y que es mucho más económica además que el realojamiento, que el traslado. Hay que equilibrar con la gente que se instala por las buenas, que tiene su laburo, que paga sus impuestos, que hace todo lo que tiene que hacer, que se fuma la burocracia, las demoras del gobierno departamental, del gobierno nacional, y no aquello de venir a entrar por la ventana, porque total sé que el gobierno departamental me va a dar los servicios. Una práctica que ha generado choques entre la gente que se asienta y la que no se asienta, y además es claramente una injusticia hacia el contribuyente, ¿no? Hacia la gran mayoría de quienes vivimos aquí, que tenemos las cosas en regla. Sé que es un tema candente, urticante, complejo, por supuesto, pero hay que echarle el diente. Riestra, yo le agradezco que nos haya acompañado. Esperamos a que tengan el programa de gobierno pronto para poderlo conocer y poderlo divulgar, y además de repente ir un poco más en profundidad ya sobre las propuestas escritas. Así que hasta cualquier momento. Con mucho gusto, un placer como siempre, y bueno, quedo a disposición de ustedes para lo estimen necesario. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias, Marcelo. Señoras y señores, vamos con nuestro móvil. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿qué tal? Sí, como les adelantamos más temprano, nos vinimos hasta la Departamental de Salud, aquí en Maldonado, para hablar con el doctor Denis García, director justamente de la Departamental, para conversar sobre cuál es la situación que se está viviendo actualmente en materia de COVID-19. Muchas gracias, doctor, por recibirnos. Buenos días. Y bueno, con respecto a la situación del COVID-19 en el departamento de Maldonado, tenemos actualmente 3 casos activos que están cursando su enfermedad en domicilio, y de los cuales se han hecho todo el relevamiento epidemiológico, estudiando los contactos y haciendo la vigilancia epidemiológica que corresponde. Incluso haciendo los hisopados en tiempo y forma según el protocolo del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la situación de estos 3 casos activos? Ya los dije, están en domicilio, cursando su enfermedad en domicilio. ¿Pero tienen algún tipo de otro posible contagio? ¿Se están realizando test a sus allegados o ya están controlados, digamos, todos sus allegados también? Exactamente, ya expliqué que se hizo todo el relevamiento epidemiológico de todos los contactos y se están estudiando. Se están estudiando, se están esperando resultados. Exacto. ¿Y cómo se puede esperar para los próximos días? Porque se ha incrementado también la visita de turistas, ha llegado más gente también en barco. ¿Tiene alguna situación, algún paciente hoy en día que esté con síntomas activos en algún centro hospitalario? No hay nadie internado con síntomas activos de COVID-19, ni en hospitales ni en sanatorios de la zona. Y se han comenzado a implementar también las últimas medidas de testear a todas las personas que ingresen a los centros hospitalarios. ¿Cómo se lleva adelante esto? Esas medidas son para Montevideo y Canelones, según el decreto de la Presidencia de la República. Aquí en el departamento no piensan, no están considerando, digamos, tomar algún tipo de este tipo de medidas. A menos que la Presidencia de la República lo decrete, en principio no. Sí hemos tal vez decidido tomar alguna medida con respecto a aquellos que son funcionarios de los LPEM y que tienen que estar internados por alguna otra causa. Antes de salir de su internación, sería conveniente sí hacerle un hisopado en forma no protocolar y no porque esté determinada, sino pero en forma preventiva. ¿Y cómo se manejan cuando llega una persona desde otro país y tiene que realizarse el test después de una semana de haber estado en cuarentena? ¿Asiste a cualquier centro de salud o cómo puede realizárselo? Tiene que asistir al prestador de salud
que le corresponde a esa persona, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación en el departamento en cuanto a las camas de CTI? Y las cámaras de CTI no hay ninguna ocupada con COVID-19 Al día de hoy. al día de hoy. Son todos pacientes que están en domicilio, como usted decía acá. Claro, exacto. ¿Con cuántas camas cuenta el departamento? El departamento, ya lo hemos dicho múltiples veces esto, el departamento cuenta con, ahora van a haber 14 camas en el hospital de Maldonado, 22 camas o algo así en una de las instituciones privadas y como 10 camas en otra de las instituciones privadas. ¿Y los testeos de COVID-19 se están terminando de realizar aquí en el departamento? ¿Cómo se ha avanzado sobre este tema? ¿Tienen más rapidez o sigue, digamos, teniendo la misma demora? ¿Cómo lo han podido evaluar? Generalmente los testeos demoran 24 a 48 horas, salvo algunos testeos que se deben hacer por alguna causa en especial de urgencia con la máquina esta que tenemos en uno de los sanatorios que demora un par de horas en tenerse el testeo. Bueno, dependiendo de la situación, ¿ah? Pero generalmente los testeos se hacen a personas que ya están en aislamiento, por lo tanto no es una contraindicación esperar 24 horas para tener el resultado. Muchas gracias, doctor. No hay de qué, a las órdenes. Bueno, Marcelo, seguimos de aquí. Hasta luego, que pasen bien. Hasta luego. Justo estaba reunido el director Neris García hace un ratito nada más, así que pudo salir de la reunión para recibirnos. Bueno, esta es la información. Hasta el momento, como decimos, hay solo 3 casos activos. Recordamos en la última jornada no se sumó ningún caso al departamento de Maldonado, sí en la anterior un nuevo caso, habían 2 hasta el día, digamos, antes de ayer. Pero bueno, por ahora son 3 casos. Dentro de todo, dentro de la situación que se está viendo en el resto del país, Maldonado es uno de los departamentos con menos casos activos, ¿no? En los que tienen hoy COVID-19. Florencia, muchas gracias. Vos que sos amante de los deportes menores, me parece que tenés una muy buena performance en remo, porque la verdad que esta entrevista con Neris García la tuviste que remar muchísimo. No tenía muchas ganas de hablar, aparentemente, incluso alguna pregunta como que, no sé, no digo que le haya molestado, pero como que la sintió como una obviedad, bueno, y además, bueno, ni bien terminó de hablar, se sacó el tapaboca y salió. Yo sé que estaba en una reunión y todo lo demás, pero bueno, en definitiva, gracias porque a pesar de todo pudiste sacarle información, preguntándole por un lado, por el otro, pero bueno, no estaba muy afín de hablar el director departamental de Salud Pública. Gracias, Florencia. Un placer, nos volveremos a encontrar más adelante. Con mucho gusto. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.